hoy, como en el cine, tengo que repetir la escena. Qué interesante. Buenas tardes, bienvenido un día más, cuarto día de la 8ª jornada de Cartagena Negra. Y vamos a comenzar la tarde con tres de los componentes de la novela que se va a presentar ahora, La mano del muerto. Ahora se explicará por qué se llama así y a quién está dedicado y demás. Aquí tenemos a Paco Rabadán, Pilar, El Fenómeno, Alfonso, Antonio, porque en estos días me han confundido que es o Antonio Gutiérrez Caro o Alfonso Gutiérrez Caro, y Rosa Huerta, que será quien se encargue de conducir el evento. Pero antes vamos a ver un pequeño, no sé, una pequeña película, un pequeño film, un pequeño. Yo me siento porque verán ustedes que no... Muchas gracias. This will fail to tape. Estupendo, ¿verdad? Esto nos ha metido en ambiente, pero total. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde calurosa. Yo primero quiero agradecer a los 7 magníficos y a los que tienen que ver y todos los que han participado en esta publicación, pues en primer lugar que le hayan dedicado el libro a Fernando, que hayan pensado en mí para escribir el prólogo de estas historias y que me hayan hecho el honor de elegirme para presentar este libro. La verdad es que yo habría preferido estar ahí, ¿no? y que fuera Fernando el que presentara estas historias, y yo creo que él habría hecho algo divertido, ¿no? Así que yo voy a intentar no emocionarme y que hagamos algo entretenido, que paséis un buen rato todos, y seguramente él habría venido con un sombrero como ese que hay ahí, porque a él no le gustaba disfrazarse, pero los sombreros sí, o con una estrella de sheriff que había por casa, seguramente habría venido con la estrella de sheriff. Yo he venido con el apellido de este festival y con el bolso de la reina de Inglaterra, porque el día se prestaba a ello. Yo no sé cómo le cabían aquí las llaves del Palacio de Buckingham y de Balmoral y de todos los que tenía. Yo en honor a ella lo he traído, pero es verdad que él hubiese hecho algún gesto, algún signo, porque
Recuerdo cuando presentó El hombre en pijama de Paco Roca, que fuimos al Corte Inglés en busca de un pijama y le dijo a la dependienta, no, si es para una presentación de un libro, ¿no? Y la otra pensaría que estábamos un poco chiflados. Así que vamos a hacer una cosa un poco chiflada y divertida, que es lo que a él le habría gustado. La verdad es que yo he disfrutado mucho con este libro de relatos. A mí me hizo mucha ilusión que Antonio me llamara como portavoz del grupo para prologarlo y me lo pasé muy bien, ¿no? Igual que vosotros os lo vais a pasar muy bien si lo leéis. Toda esta ambientación que hemos visto en este pequeño vídeo es la que vais a encontrar en esta novela, ¿no? La del western clásico con esos poblados polvorientos, ese salón, esas partidas de póker, esos tipos pendencieros o vengativos y interesantísimos que vamos a ir conociendo. Y lo que tienen en común, digamos, un poco el hilo conductor de estas historias es que en todo o en parte transcurren en un salón del oeste que se llama así, ¿no? La mano del muerto. Si lo leéis veréis que estamos como dentro, ¿no? de esa mini película que habéis visto. Los relatos se leen con todos los sentidos, ¿no? Podemos oír los disparos, el humo de los cigarros y el olor del whisky y el polvo de los caminos está en cada una de esas historias estupendas que ellos han escrito. La verdad es que esto del título de La mano del muerto, que seguro que era una de las cosas que ibais a contar, ¿no? Es una partida, es una jugada de cartas que se supone que trae Malfario, ¿verdad? ¿No? Yo he leído que es dobles parejas de jotas ases, pero en el relato de Antonio son dobles parejas de jotas ochos. Un full, ¿no? Y esa partida, esa jugada que trae Malfario es la que se llama tradicionalmente la mano del muerto, que es el nombre de ese salón donde transcurren algunas de estas historias. Pero lo que no sé si sabíais, es posible que sí, es que hay un libro de Alejandro Dumas titulado La mano del muerto, ¿verdad? Y atribuido a Alejandro Dumas. Ayer se habló de que Alejandro Dumas y otros escritores de los que escribían folletines tenían sus propios negros, ¿no? Entonces posiblemente fuese un negro de Alejandro Dumas, quien escribió esta continuación del Conde de Montecristo, donde hay un personaje que se quiere vengar del Conde de Montecristo y se titula igual. Así que yo supongo que ha tenido que ver un poco con estas dos historias y si no, pues bueno, pues ya me explicaréis, ¿no? Primero os quería, yo sé que estos 7 magníficos, ¿no? Los 3 que ha presentado Paco, y además tenemos aquí también a Cristóbal, a Víctor, a Jesús y a Antonio, que forman este grupo muy de western, ¿no? Los 7 magníficos. Yo sé que ellos son buenos amigos, son quintolibreros, ¿no? Yo también me siento un poco quintolibrera. ¿Lo eres? Lo soy. Colaboramos en un blog, ellos mucho más que yo, llevo muy poco tiempo y hago poquitas colaboraciones, ¿no? Este blog tan prestigioso de literatura que es el Quinto Libro, todos pertenecen a él, son un grupo de amigos, o sea que yo sé que ha habido muy buen rollo escribiendo esto. Pero primero quiero que me contéis cómo y de quién surgió la idea de este libro. Ya habíais hecho, algunos de vosotros, ya habíais hecho una primera distopía, ¿verdad? Pero aquí hay más nombres que en ese primer libro, ¿no? Pues contadme cómo y de quién surgió esa idea. ¿Nos lo cuentas tú, Alfonso? Pues yo creo que mejor que lo cuente Paco. Paco, venga, porque pues sí, Paco. No por Paco, nada, que es el que más sabe de esto. porque estaba presente en el momento en el que... Sí, porque Alfonso se incorporó después. Bueno, lo voy a contar lo mejor que sepa porque en ese momento estaba borracho. Es cierto. Es cierto, es totalmente cierto. No suelo hacerlo a menudo, no suelo, vamos, quizás un par de veces a la semana solo. Nos reunimos en Navidad para hacer la comida del Quinto Libro. Y bueno, y si se juntan 7 personas que son apasionadas de la literatura a comer, pues ¿de qué se habla, no? De fútbol, desde luego que no. Empezamos a hablar de género, empezamos a hablar de novelas, empezamos a hablar de escritores. Y no sé cómo salió, no recuerdo bien cómo salió el tema del género del oeste, o su género, como queramos llamarlo, ¿no? De por qué se había quedado en un segundo plano, por qué se había abandonado tanto.
cuando muchos de nosotros, yo tengo 50 años, hemos crecido robándole o quitándole a nuestros hermanos mayores las novelas del oeste, en algún caso a los padres que leían esas novelas del oeste, que algunos de vosotros recordaréis que se intercambiaban, ¿no? En realidad no se compraban en los kioscos de prensa, era una especie de alquiler, daba 100 pesetas y entregaba una, y entonces a cambio de las 100 pesetas y la que entregabas te daban otra, y así iba los lunes. Creo recordar que era cuando llegaba a los kioscos, iba sucediendo, ¿no? Y lo que tiene el alcohol, que nos volvimos allí, nos pusimos un poquito nostálgicos, y entramos en la fase esa de nostalgia que tiene los orujos de después de comer, y no sé quién fue el que dijo que no había narices a hacer un libro de relatos que estuviese basado en temática del lejano oeste. Claro, imagínate, todos somos escritores, pero ninguno hemos tocado, excepto si él tiene algo de experiencia, ninguno hemos tocado ese registro. O sea, hemos leído mucho de pequeños y todas esas cosas, pero ninguno habíamos tocado ese registro. Y bueno, por lo típico, no hay narices, y el otro, pues sujétame el cubata. Y aquí tenéis el libro, aquí os lo presentamos esta tarde. Sí, es que efectivamente no es un registro muy habitual, ¿no? No es un tema de novela siglo XXI muy habitual, ¿no? Es cierto que hay una literatura de ese tipo. Tú has hablado del kiosco y yo me he acordado de una papelería, librería que había en la calle Cuatro Santos, alguna persona mayor de aquí seguramente lo recordará, donde se cambiaban esas revistas, ¿no? Pero yo nunca las compraba, las del oeste, claro, no leía esas cosas. Pero yo creo que es más referente de masculino, ¿no? Luego hablaremos un poco de esto. Yo quería saber de vosotros tres, y luego también, si acaso, del resto, ¿cuáles son vuestros referentes literarios y sobre todo cinematográficos, ¿no? ¿Cuáles son vuestros libros o vuestras revistas o vuestras películas favoritas, ¿no? Que siempre tenéis en la mente cuando se habla de este género, cuando se habla del western? A ver, cuéntanos. Pues bueno, en mi caso tengo que decir que mi referente es totalmente cinematográfico, porque yo lo de las novelillas estas de kioscos no lo he vivido. Marcial Lafuente, Estefanía, no... Uy, Dios mío, qué vieja me siento. Son jovencitos, Rosa, es que son muy jovencitos. Por Dios, qué vieja me siento. Marcial Lafuente, Estefanía. Me lo apunto, Solo los que tenemos una edad sabemos quién era. Apúntatelo. Sí. No sé si eso se seguirá publicando, pero en algún lugar buscarlo, pero se podrá encontrar. Seguro. Entonces, mis referentes son cinematográficos, sobre todo. Sí. Hombre, he leído algo. Pues, El Meridiano de Sangre, ¿no? de Cormac McCarthy. Que es así western, pero no soy un especialista o no me ha tirado mucho ese género en cuanto a leerlo. En cuanto a películas, pues ahí está mi padre desde pequeño viendo películas del oeste, son las que echaban, ¿no? Mis referentes, pues sobre todo a mí me ha gustado más que la parte purista o clásica americana, el spaghetti, ¿no? El spaghetti western, sí. Este que surge en los 70, ¿no? Que es más violento, más sucio, con los malvados que son, bueno, tienen un poco más de trasfondo, son más interesantes. Y yo creo que me he movido por ahí, ¿no? Yo, mi imagen, pues, Clint Eastwood con el poncho, ¿no? Como tú decías, en un ambiente ahí desértico, el polvo, la taberna, los whiskies, ¿no? Un poco todo eso. Y era lo que yo quería emular ahí en el relato, ¿no? Darle una pequeña vuelta, ¿no? Para no hacer algo muy típico, muy tópico, pero que estuvieran todos esos elementos, ¿no? Yo es que escribí una lista y dije, a ver, yo quiero que en el relato salgan indios, el bar, por supuesto, ¿no? Que es la mano del muerto, un duelo al sol, una calle desierta, ¿no? Te ha faltado el poncho de Clint Eastwood. Claro, totalmente. Faltó el poncho y la placa del sheriff, ¿no? Pero sí, la mayoría de esos puntos sí que los metí, porque al final cuando estás leyendo y aparecen todas esas cosas, pues te vas metiendo un poco en, ¿no? Que era lo que yo quería, al menos. Y lo que creo que queríamos todos, ¿no? Que esa ambientación estuviese presente en todos los relatos. Pilar. Pues yo voy a acabar pronto, porque yo no he leído western nunca, ni ahora. O sea, me he leído nuestro libro. Y ya no es un género que me haya llamado nunca, ni nada. Visualmente sí que tengo más recuerdos, lo típico de ver en casa a mi abuelo, que veía todo lo que daban en la tele, siempre lo veía viendo, pero tengo como imágenes, pero no sabría decirte así una película en concreto ni nada. O sea que yo a la hora de hecho yo cuando estos se volvieron locos en aquella comida, se venían arriba y yo decía, yo no, a mí dejarme. Pero no me dejaron escapar, que no, ¿qué tal? Porque yo me veía ahí un poco súper perdida, no se parece en nada a lo que escribo, en nada a lo que leo, y entonces era ahí ha sido como un reto. Sí. Así que yo
he tirado ahí de estudiar un poco y de ver, y de lo que eso, visualmente de lo que recuerdas de ver cuando eres más niño. Paco. Sí, en mi caso, por las novelitas que he comentado, que, bueno, y en mi caso particularmente, que no, mis padres que no me dejaban leerlas, eran de mi hermano mayor. Y hay una diferencia muy grande de años entre mi hermano mayor y yo. Y yo era muy chiquitito y yo recuerdo que se las cogía a hurtadillas. Incluso a mis padres les decían, escóndelas debajo de tu cabecera, de la cama y tal, para que no las encuentre el crío. Pero el crío las encontraba. Y sí, al hilo de lo que decía Alfonso, pues bueno, mi preocupación dentro de eso era más, me preocupaba, y de hecho, no sé si en mi relato se notará mucho, más la ambientación, de crear de verdad la ambientación, que era un poco también por la preocupación de Pilar, porque es que es un registro de verdad insólito para nosotros, ya nuestros compañeros dirán a ver cuáles han sido en lo que se han centrado, ¿no? Pero la preocupación principal era más la ambientación que la trama en sí de cada relato, independientemente de que nos esforcemos más o menos en la trama. No es fácil. O por lo menos a mí no me ha resultado un relato fácil. No, pero yo luego os diré que aparte de la ambientación, que es magnífica en todas las novelas, hay otro aspecto que está mucho mejor todavía, ¿vale? Del que hablaremos luego. ¿Queréis decir alguno de vosotros vuestros referentes? No tenemos un micrófono para los magníficos que tenemos fuera, que nos cuenten su película, cuál era su película de western favorita. Os voy a contar una anécdota de Fernando. Él era un apasionado del western, de hecho él estaba escribiendo un libro sobre el western y a él le apasionaba el western porque su madre desde pequeño lo llevaba al cine en Bilbao a ver películas del oeste. Y su película favorita era Grupo Salvaje, que él la vio, me contaba que la vio con 8 o 10 años. Y yo pensaba, Grupo Salvaje, pero si yo no he podido pasar de la primera escena en la que están los francotiradores cargándose a todos los que salen de misa. A todo el pueblo. ¿Cómo es posible? Entonces yo creo que eso marcó muchísimo su forma de entender la literatura, su forma de entender el cine y sus gustos cinematográficos, ¿no? Pero es verdad que es un género, el de las películas de western, que yo, antes de aprender mucho con él sobre el western, yo lo relacionaba, pues eso, con tu abuelo, con mi padre, ¿no? Mi padre, su película favorita era El hombre de las pistolas de oro. Y yo recuerdo la última Navidad viendo con él El hombre de las pistolas de oro. Se la tenía que saber de memoria. Por eso no me extraña que tú recuerdes eso de tu abuelo, ¿no? O tu padre, que sea el que te haya aficionado, ¿no? a las películas de este género. Así que yo quiero que Jesús y Víctor y los demás me contéis cuál es vuestra película favorita o vuestro referente favorito. Pues en mi caso ha ido pasando por épocas, porque evidentemente El hombre de las pistolas de oro, El bueno, el feo y el malo, todas esas películas pasaron muy por delante, además muchísimas veces. ¿Qué pasaba? Que antiguamente solo había... Yo también me siento un poco mayor ahora mismo. Solo la primera y la segunda, o sea, y solo ponían cosas así, te las tenías que comer. Luego hubo una segunda fase, y yo lo voy contando por fases como me ha pasado a mí. Y la segunda fase fue cuando vino Bud Spencer y Terence Hill y empezó a hacer películas del oeste, pero no eran las películas del oeste. Era algo completamente diferente. La ambientación sí que era, pero el fondo no. Y ya lo último ha sido el maestro Quentin Tarantino, cuando se ha dedicado a hacer películas del oeste casi al modo antiguo, pero con su sello particular que hace que cuando vas a ver una película, vas a ver una película de Tarantino, no vas a ver una película de un género específico. Y eso, Django desencadenado, mira, a ver si tenía. por ejemplo. Muy bien. Víctor. Hola, Rosa. Bueno, yo también soy joven, acabo de cumplir 21 años, que prácticamente aparento. Pero sí he vivido a Marcial y Estefanía Lafuente, sí lo he vivido por mi abuelo. Mi padre y mi abuelo lo leían mucho y yo era muy chiquitito y las tenía por ahí y las mal leía porque todavía no tenía una instrucción lectora muy fuerte, pero las leía y las tenía. Y aparte veía muchísimo cine porque mi abuelo tenía 3 géneros de cine: el del oeste, el de Alfredo Landa y las que le gustan a tu abuela. Esos eran sus 3 géneros de película y el western estaba siempre puesto. Mi padre también veía muchísimo, entonces he vivido muy de cerca el western. Y si tengo que decirte mis referentes o en los que yo me he inspirado un poco para construir mi relato son Peckinpah, Sergio Leone y Tarantino. He intentado hacer una pequeña fusión en un relato, siempre es difícil porque al final no tienes tanta extensión como para explayarte en crear muchas escenas y mucho contexto,
pero creo que hay pinceladas de esos tres personas en mi relato. Sí, además es que esos tres estarían un poco dentro del western negro, que es lo que vosotros habéis hecho, ¿no? Un Django desencadenado es un western tremendamente negrísimo, es más o Al menos final, lo que vosotros habéis querido es drama escribir. y es todo negro. Yo lo veo como algo para mi película fetiche Sin Perdón, por el hecho de que es muy crepuscular, es muy oscura, es muy dramática, y yo creo que todo western tiene un poco ese tono. Ese algo así. ¿Cristóbal? Pues yo, por no repetir un poco los referentes del resto, Sam Peckinpah, y yo creo que Sin Perdón, que fue un poco la que cambió el ritmo del western, el western así más contemporáneo, más sucio. A mí, que me gusta mucho la serie, siempre voy dando la lata con eso. Deadwood, que es una de las primeras series que vino con HBO, pues creo que ese western sucio en el que realmente se veía toda la pudredumbre que había, pero también de la gente, los sentimientos, eso me llama mucho la atención. Pero me sigue llamando mucho la atención el género western actual, contemporáneo, porque en Estados Unidos todavía hay gente que va con el gorro de cowboy y demás, y eso a mí me fascina, la verdad. Hay películas, pues yo que sé, como la de Rider o Nomadland, por ejemplo, que son una especie de western contemporáneo, o incluso El Mandaloriano, una especie de western. Entonces todo eso a mí me llamaba la atención, y en mi relato he intentado también hacer pues bueno, es un western, pero es muy negro también y tiene algunas cositas que son generales de cualquier otro género. Muy bien, gracias, Cristóbal. Antonio, no te vas a escapar, cariño. Bueno, como yo soy más viejo que ellos, porque soy el más viejo del grupo... No, la más vieja soy yo. No, tú no, tú eres atemporal. Yo leía libros de Zane Grey, Paco se acordará también, y los cambiaba en una librería que había cerca de mi casa. Y era una maravilla. Y he leído también a Marcial La Fuente Estefanía, aquellas novelitas pequeñas, esas sí que eran de bolsillo. Sí. Pero si me tienes un referente cinematográfico, yo me quedo con El Tuerto. El Tuerto, John Ford, para mí es fundamental. Hay películas de verdaderas obras maestras del oeste y que os recomiendo que si no las habéis visto las veáis, y si las habéis visto que las volváis a ver. Centauros del Desierto, por ejemplo, es una película extraordinaria donde no hay solo una historia del oeste, sino muchísimo más. Y de ahí un poco me sale la influencia, pero también ha sido un atrevimiento, porque yo nunca había practicado el western, salvo Alfonso, que ha sido el único. Aquí creo que nos hemos estrenado todos. Sí, os habéis lanzado a la piscina, total. Yo quería saber un poco cómo habéis estructurado estos relatos, ¿no? ¿Qué orden habéis seguido? Si habíais leído los relatos de los anteriores cuando habéis leído el vuestro, porque a pesar de que son relatos independientes, con personajes distintos, hay un hilo conductor aparte de las partidas de póker o de La mano del muerto de este salón. Todo tiene una cierta continuidad. Eso está muy bien en un libro de relatos. Un libro de relatos, aunque sea de diferentes autores o del mismo autor, tiene que haber algo que los una. Y a mí me parece que sí que hay una cierta unidad. Cada uno iba escribiendo el suyo de manera independiente, ibais leyendo lo de los anteriores. ¿Cómo fue esto? Sí, a ver, como has dicho antes, el Distopía volumen 1, que es el primer libro de relatos, solo tenemos los relatos, los otros 4. Sí, vosotros, ¿no? 4, sí. Y ahí cada uno de su padre y su madre, ¿no? Contaba lo que quería y no había ninguna conexión. Entonces creo que la idea, después del que lanzara la idea de vamos a hacer un western, la segunda idea fue vamos a cohesionarlos un poco, ¿no? Que cada uno tenga libertad creativa a la hora de hacer el relato como quiera, pero que haya unos elementos, o un elemento por lo menos, en común, ¿no? Y entonces surgió la figura del saloon, la taberna, el bar, que conecta las vidas de varios personajes, ¿no? Entonces por lo menos ya tenemos un sitio, aparte de la ambientación, y todo fluye, digamos, alrededor de la taberna, de la partida de póker, y luego ya cada uno pues tuvo su libertad. ¿Y habías leído, Pilar, tú habías leído los de los anteriores cuando escribiste el tuyo? No, nosotros, el día que el de la comida salimos ya con título, un plazo, o sea, salió todo firmado ya de allí. Ya teníamos el nombre, que tenía que ocurrir en un salón, que la partida de póker tenía que ser el nexo, todo salió ya de ahí hablado y nos pusimos un plazo para tal fecha. El plazo se tuvo que ampliar un poco porque íbamos un poco pegados. Pero luego entonces empezaron a mandar, pues hicimos un grupo y entonces iban mandando, oye, pues yo ya lo he acabado. Y yo por lo menos preferí no leer ninguno.
¿No habíais leído el de Antonio? ¿No habéis leído el de Antonio No, en primera? yo de hecho tengo que reconocer que he leído los relatos en el libro. Sí. O sea, no los he leído ni cuando nos mandaron la maquetación y no sé qué. Sí. O sea, lo he leído ya cuando he tenido el libro en papel. Y luego elegisteis el orden, ¿no? En el que iban. Pues el ahí. orden tuvo que ser Víctor, ¿no? Fue el que lo organizó un poco. Creo que lo has mencionado bien. tú, es que todos tuvimos muy claro que el de Antonio iba a ser el Claro, primero. es que es el Porque que tiene era que ser como el que primero. abría muy bien. Claro, claro. No sabíamos lo que habíamos escrito. O sea, el que iba terminando su relato lo enviaba y bueno, pues ya tenías ese para leer. Pero tampoco, creo que nos ha pasado a todos un poco, que hasta que no terminábamos los nuestros no queríamos contaminarnos mucho Ya. de lo que había. Sí para Sí, acabas, sí, para pulir algún tipo de coherencia, además, que no hubiesen fallos por ahí de raccord, que se diría en el Sí. cine. Y a partir de ahí tuvimos la libertad para crear todos los relatos. Y en cuanto al orden, Antonio era el primero. Claramente. Y luego fuimos buscando un poco ya matices nuestros, un poco surrealistas a veces, pero también que tuvieran un sentido Sí, sí. en contar la historia. Es que eso está muy bien conseguido también. A ver, Jesús, no me creo que no hubieras leído los demás. Jesús escribe el último. Pues créetelo porque no había leído ¿No? los demás. Y de hecho el orden, no sé si el orden sería el conforme lo entregamos, sí, porque yo siempre entrego el último. Sí. O sea que posiblemente Casi, fuera el casi. orden. Pero es verdad que no había leído los demás precisamente por lo que decía Víctor, porque sí que en aquella comida, merienda, cena, madrugada, desayuno, sí que se dejaban plantada una base de tenía que haber un nexo de unión, que era la partida de póker dentro del salón, Sí. y que cada cual iba a generar un personaje que bien viniera a la partida o se fuese de la partida y a partir de ahí contar la historia. Y el resto era... Pero es que tu relato cierra muy bien el libro. O sea, da la impresión, ¿verdad? Pero es que es verdad que da la impresión de que tú has leído los demás y entonces después has escrito tu relato para cerrar la historia. Es verdad, ¿eh? Aunque nos digas que no, yo casi no me lo creo, ¿eh? Pues sí, entonces sí fue así. Vale. Perfectamente. Le dio tiempo a leer. Claro, Posible. seguro que hizo trampa, seguro. Mira, yo voy a contar la parte mala y la parte buena. La parte mala es que me lo dejé para el último día y la parte buena es que lo escribí en un día. Pues te quedó muy bien. Me quedó Ahora bien. hablaremos de él. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada relato. Yo quiero empezar por Pilar, porque me ha impresionado mucho su relato. Teniendo en cuenta que este es un género netamente masculino. Esto es indudable, ¿no? Fernando me decía que él no conocía a ninguna mujer que fuese apasionada del western. Y yo lo comprendo, porque las mujeres que aparecen en los western o es la prostituta del salón o es la chica que está de adorno. Difícilmente, ¿no? Se encuentran, hay algún western con Joan Crawford, ¿no? Con algún personaje femenino potente, pero son los menos, ¿no? Yo recuerdo también cuando yo iba al cine con mi madre, que cuando mirábamos la cartelera, mi madre decía, lee a ver quiénes son los actores. Si son todos hombres, no vamos, porque es un western. Y es verdad, cuando era un western no aparecía ningún nombre femenino, ¿no? Entre los actores protagonistas de esa película. Y claro, eso a una mujer le tira para atrás. Y a mí por eso me ha gustado mucho tu relato, porque la protagonista es una mujer, ¿no? Sally Tres Dedos, que es capaz de enfrentarse, ¿no? a tipos terribles, ¿no? Que se han portado muy mal con ella y bueno, es una historia también de venganza como unas cuantas, ¿no? De esta historia. Yo quiero que nos hables de este personaje de Sally, porque aunque todos pensáis que lo importante era la ambientación, lo que mejor os ha quedado son los personajes. O sea, en todos los relatos hay unos personajes potentísimos que nos lanzan preguntas y que nos hacen reflexionar, ¿no? Y a mí este personaje femenino me ha parecido muy potente. Háblanos de esta Sally, ¿cómo se te ocurrió esta Sally Tres Dedos? Pues Sally Tres Dedos salió también de la misma comida. Cuando ya no me dejaron escapar, empezamos así con la broma y digo, pues mira, voy a hacer un personaje y voy a hacer una mujer que solo tiene 3 dedos. Y luego yo ya pensaría por qué le faltaban 2. Y me acuerdo que Antonio me animó un montón, que me dijo, ¡ay, me encanta! Y que sea cazarrecompensas. Y empezamos ahí a urdirlo. Y es verdad que el personaje lo tenía claro desde el principio. Y he querido hacer una mujer, porque o sea, es verdad que yo he hecho una labor de investigación, porque ya te digo que de western conocía poco, pero es verdad que había mujeres en el oeste real de Evidentemente, ese tipo, claro. que eran fuertes, Claro. que eran muy luchadoras.
y o sea, los maridos se iban a mover las reses y se quedaban solas durante mucho tiempo, o morían en la mina, o los mataban. Entonces, las mujeres tenían que ser realmente mujeres muy fuertes. Y yo he puesto a Sally en una situación como muy extrema, pero creo que en sí el carácter de esa mujer sí era real en aquellos tiempos. O sea, yo he estado leyendo cosas de Annie Oakley, de Juanita Calamidad, ¿no? De Calamity Jane, de la otra, ¿cómo se llama?, de Belle Starr, que eran mujeres que disparaban. Por ejemplo, Annie Oakley me llama un montón la atención porque, o sea, ganaba premios por disparar y en lazo. Estuvo en el show de Buffalo Bill. Entonces, eran mujeres que se salían un poco de la tónica femenina de aquella época, pero que existían. Y entonces, la verdad es que ha sido muy divertido hacer un personaje así. Ha sido, la verdad es que un reto y ha sido muy apasionante. Así que me alegra mucho que te guste. Sí, pues yo te felicito porque es un relato que se sale de lo que estamos acostumbrados y te gusta ver un personaje femenino en una situación como esta, porque es verdad que habría mujeres que se encargaban de los ranchos y que peleaban igual que... Y he intentado, que no sé si lo habré logrado, pero lo que sí que he intentado es que sea una mujer como con un rol relativamente masculino para aquella época, ¿no? Cazarrecompensas, es una tipadura, pero que no deja de perder su feminidad, ¿no? Al bar llega con su vestido, luego tiene toda su historia detrás, ¿no? Entonces no deja de ser femenina porque haga cosas. Efectivamente, no es un personaje que sea intercambiable por un personaje masculino. O sea, esa historia no le puede ocurrir a un personaje masculino, le tiene que ocurrir a un personaje femenino, y esa esencia es la que ha sabido captar muy bien en el relato. Estupendo. Paco, el personaje de Paco es Jack Dollar, el relato se titula Un pico y una pala. Y ahí tratas el tema de la avaricia. Es fantástico porque, fijaos, hay una frase que dice: la avaricia es como vivir continuamente en la pobreza por temor a ser pobre. Y es que me pareció una afirmación muy lúcida, ¿no? Háblanos de este personaje de Jack Dollar y cómo lo trazaste. Bueno, yo creo que tanto yo como el resto de mis compañeros nos tomamos esto como un juego entre comillas, para liberarnos un poco a lo mejor de la presión de que nos someten pues a veces las editoriales o nuestro propio público que tenemos, que esperan de nuestras novelas, las novelas que publicamos, pues que esperan ciertas cosas, ¿no? Y esto yo creo que todos nos lo tomamos un poco como un juego, y eso nos dio cierta libertad y esa cierta tranquilidad para decir: ahora voy a elegir lo que me dé realmente la gana y voy a dibujar mi personaje. Si me apetece que sea totalmente disruptivo, pues será totalmente disruptivo, ¿no? Y dentro de esa búsqueda de la originalidad, de decir, ahora voy a ser radicalmente original, pues no, yo no quería al típico vaquero, pistolero que conocíamos. Quería un personaje de aquella época que era Jack Dollar, que era una especie de empresario hecho a sí mismo y que de alguna forma en el relato pues trata de dar una lección de marketing. De hecho, a mí la idea me surge de un amigo, yo de marketing no sé nada, pero me surge de un amigo que sí sabe mucho de marketing, y un día, pues cenando, comiendo, lo que sea, me comentó, hablando así del dinero, de las empresas y todas estas cosas, me dice: ¿tú sabes quién ganó más dinero en la fiebre del oro? Y digo, pues coño, pues alguno que encontró mucho oro, ¿no? Dice: no, el que vendía los picos y las palas. Ese fue el que de verdad se hizo de oro en la fiebre del oro, ¿no? Y no sé cómo esas connotaciones, si se da a consecuencia del alcohol o las drogas, pero se me cruzó y dije: mira, aquí lo hago. Y así fue como salió mi personaje, un personaje si es de la época, esos empresarios de Estados Unidos, esa parte de Estados Unidos emergía, era como empezaba a arrancar y necesitaba ese tipo de empresarios. Que bueno, no eran todos pistoleros, no eran todos vaqueros, sino que había gente, que el salón tenía un dueño, que se podía decir que era un hostelero de la actualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa búsqueda de la originalidad fue como se me ocurrió decir: voy a dibujar un personaje de verdad que se salga un poco de los parámetros que quizás espera todo el mundo. Y como vuelvo a repetir que esto era un juego que nos hemos tomado muy en serio, porque ya tenemos oficio, y aquí el que menos tiene ya 2 o 3 novelas publicadas, no ha dejado de ser un juego divertido y donde teníamos esa libertad de decir: ahora voy a hacer lo que me dé la real gana. Yo creo que hay más de un Jack Dollar, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Es un personaje que se puede trasladar al siglo XXI, ¿no? y a esta región o a este país, ¿no? Ese personaje que personifica muy bien en tu historia la avaricia. A ver, Alfonso, el relato de Alfonso se llama El Chico.
Y es que no quiero revelaros mucho de este relato porque es muy sorprendente. Yo creo que en este relato tú juegas al póker con el lector, ¿no? Nos engañas un poquito. A mí me engañaste totalmente. Es que este relato, la verdad, Sí. no puedo hablar mucho porque si me explayo Sí. pierde la gracia, ¿no? Sí. Yo un poco en la línea de lo que dice Paco, como para nosotros era un juego, una diversión, el ponernos delante y hacer esta historia, este libro, estos relatos, pues yo dije, pues mira, voy a empezar provocando un poco. Un niño ahí en un bar tomando whisky, ¿no? Empieza así la cosa. Y que luego, bueno, va degenerando en otra, ¿no? Sí, que nada es lo que parece, ¿eh? No te esperas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo cogí, pues como dice Paco, en vez de el típico cowboy o el cazarrecompensas, el machito y tal, pues dije, pues esta historia la protagonizan un niño y un anciano, ¿no? por irme un poco a personajes que no estén tan vistos, por lo menos en este tipo de historias, ¿no? Dos que tú no te esperarías como protagonistas de una historia de esta ambientación, de acción, ¿no? Y bueno, pues tiré un poco por ahí, para jugar un poco con el lector, ¿sí? Y como yo, cuando escribo cualquier historia, sea corta o larga, lo que quiero o lo que tengo claro es el final, entonces esta historia fue igual. Yo tenía al principio, ya sabía cómo iba a acabar, y entonces pues empecé así, ¿no? Estoy siendo un poco críptico, pero es que si digo muchas cosas... Es verdad que no se puede contar mucho de este relato. Sí. Y es verdad lo que dices, que son personajes muy diversos. Sí. Es curioso que parece que todos tenemos la idea del personaje de una película del oeste, por ejemplo, y parecen muy uniformes, y los personajes que habéis trazado son todos muy distintos, en situaciones muy diferentes, y eso pues enriquece muchísimo la historia, ¿no? No son historias que se parezcan a la anterior, ninguna se parece a la anterior, ¿no? Y eso me ha parecido que es desde luego un acierto. Voy a preguntar a los que están ahí sentados también, ¿vale? A ver, Víctor. Víctor, dime, es el autor de El último invierno de Red Button. Aquí yo creo que te debiste documentar bastante sobre la guerra de secesión, ¿verdad? Ahí se ve un trabajo histórico interesante. Y yo creo que la pregunta que surge de tu relato es ¿qué diferencia hay entre una partida de póker y un duelo a muerte? Esa es la pregunta que planteas, ¿no? ¿Verdad? Háblanos de ese relato tuyo. Sí, a mí es que me gusta mucho las frases así como que tengan algo existencial, algo que te haga pensar y que hagan un poco de juego de palabras. Y bueno, yo tenía, a la hora de escribir el relato, tenía varias cosas muy claras, que era que Tarantino se sintiese orgulloso del malo, que Sergio Leone se sintiese orgulloso del bueno y que a la vez ninguno de los dos fuese ni bueno ni malo exactamente, sino que fuesen producto un poco de la sociedad en la que les ha tocado vivir, del contexto en el que han crecido, en el que han vivido, y que fuese un duelo entre los dos sin disparos. No estoy seguro, pero creo que es el único relato en el que no hay un solo disparo. Pero hay muerte cruenta, y luego el duelo entre ellos era dialéctico. Tenía el reto personal de conseguir crear un duelo dialéctico entre ellos dos muy potente y que a la vez sirviese para mostrar un poco el camino de arrepentimiento de esas personas, el camino de la venganza, el camino de haber tomado malas decisiones en la vida y que te llevan hacia un lugar que posiblemente te merezcas, y un poco que mostrara esa parte del salvaje oeste que es muy difícil sobrevivir, pero a la vez es muy emocionante. Es estar rodeado de cosas muy emocionantes que te complican mucho la existencia. Y en cuanto a la pregunta, en el relato un poco más o menos, cuando lo vas leyendo, el malo que se llama... Bueno, el malo. El que supuestamente la gente entenderá como el malo... Godfrey Dos Dedos, que luego digo, mira, yo le he quitado uno más, le he quitado un dedo. Y es un poco el que va aleccionando, un poco haciéndose notar en su dialéctica para explicar un poco el porqué de esa frase. Jesús. Jesús yo creo que crea el personaje más negro de estas historias, porque es negro por dentro y por fuera, que es un personaje que sale en muchas películas del oeste y que todos imaginamos vestido de negro, que es el enterrador, ¿verdad que sí? El enterrador vestido de negro es tu personaje, y es verdad lo que te decía antes, ¿no? Que cierra muy bien esta historia. El relato se titula Enterrado en deudas, y es desde luego el personaje negro donde los haya. Y la pregunta que plantea este relato es: ¿las partidas que empiezan muy bien terminan mal?
Es un poco la pregunta que plantea. Cuéntanos cómo es este enterrador. Pues yo en la famosa comida con condimento tenía claro que quería hacer el personaje del enterrador. Lo que pasa que es cierto que en mi cabeza no era el enterrador que finalmente ha llegado al libro, era prácticamente lo contrario. Quería hacer un personaje mucho más vigoroso, fuerte, de otra manera, pero como si le hubiese quitado el pitorro a la colchoneta, se fue deshinchando poco a poco, hasta que se quedó el personaje que hay. Que al final, efectivamente, es un tío que va siempre andando por el alambre y que al final, como tú bien has dicho, ninguna partida de póker buena puede llegar a ser mala o al contrario. Al final, como le pasa, el que juega con fuego pues se quema. Sí, que es lo que le pasa a algunos personajes de estas historias. Cristóbal es autor del relato Entre los bosques, y aquí hay un triángulo fantástico en esta historia, ¿no? Está el malvadísimo Jacques Lafleur, que además es un malvado que a nosotras nos tira mucho para atrás, ¿no? Porque es un maltratador. Está su mujer Dakota, y está un cazarrecompensas que se llama Duncan, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿hay esperanza para los forajidos que se enamoran, Cristóbal? Que soy un poco romántico, tengo que decirlo. Pero yo sí que tenía claro, a diferencia de mis compis, que para una vez que iba a escribir algo western, yo quería que mi prota fuera un tipo, el típico forajido cazarrecompensas, vamos, lo tenía clarísimo. Digo, no me voy a ver en otra igual posiblemente. Sí que es cierto que es un cazarrecompensas un poco ya de vuelta de todo, venido a menos, que... que en este relato pues encuentra una especie de, o está buscando una especie de redención por algo que le sucede en las primeras páginas. Y luego, hilando un poco con lo de antes de que el neo-western o los western contemporáneos que se hacen pues tienen cosas que ver con nosotros, sí que quería relacionarlo un poco, porque no sé por qué, escribiendo el relato me vinieron a la cabeza ideas de que el western no está tan alejado a lo que tenemos hoy en día, la situación de hoy en día. Era una época de grandes cambios tecnológicos como ahora, entonces se habla mucho del ferrocarril. Este personaje, Duncan, había sido un ex trabajador del ferrocarril. El personaje femenino también, en cierto modo, es idealista, por lo que decías tú, que en confrontación con el villano, pues habla, por ejemplo, tiene sueños sobre el derecho a voto de las mujeres y cosas así. Entonces, creo que también la mano de obra barata, en fin, una serie de cosas, una serie de similitudes que veía con la época actual, que eso me sorprendió a mí mismo a la hora de documentarme un poco y quise, bueno, pues establecer una conexión entre esa época y esta, que creo que no somos tan distintos. Muy bien, gracias. Antonio, full de 8 Jotas. Jimmy Nolan es el relato con el que comienza este libro y desde luego habéis elegido muy bien para comenzar este volumen, porque realmente te mete dentro de ese ambiente, ¿no? Y realmente parece que estamos presenciando esa partida en ese escenario, y siempre surge la pregunta, ¿qué estaría uno dispuesto a apostar en las cartas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa historia? Cuéntame. Bueno, la verdad es que es magnífico. Yo juego fatal al póker, con lo cual lo poco que aparece en el relato del póker pues es aprendido y comprobado con profesionales. Lo que se puede apostar pues depende de la catadura del que esté sentado a la mesa. Ahí hay un tipo en la partida con Jimmy Nolan que, bueno, pues ya sabe lo que apuesta. Y a partir de ahí yo quería establecer yo quería jugar con la memoria, con ese MacGuffin que se decía en cine, lo he dicho bien. MacGuffin. Ese elemento que de repente parece insignificante, pero que trae detrás una historia que era la propia jugada, el full. Ese full que de repente a Jimmy Nolan le trae a la cabeza una historia desagradable que le marcó para siempre. Y quería que fuera un poco una historia de amor, y de muerte y venganza. Y luego metí demasiadas cosas. Luego pensé que había sobrecargado el relato. Me dio miedo, se lo mandé, pero bueno, como estos son muy conscientes, dije, no, está muy bien. Lo ponemos. Porque claro... Y además el primero, para que... Claro, eso ya no, eso fue después, que ya les pregunté por qué habían metido mi cuento el primero. Pues yo pensé que seguiríamos un orden alfabético o algo parecido, y ya, bueno, ya no tenía remedio. Pero claro, de luego coloqué pues 2 familias enfrentadas, reses...
alambradas, minas... Digo, me parece que me estoy pasando de tópicos del oeste, pero me cuadraban en esa historia y sobre todo para ambientar lo que iba a pasar después. Pero quería dejar un rinconcito para el amor, que me pareció también, pues... Quizá que también existiría. Sí, existía, claro, pero un poco extemporáneo a veces en las películas y en los relatos del oeste, aunque la verdad es que, y todos lo sabéis, porque a todos nos gusta la literatura, el oeste, la literatura del oeste es un compendio de la teoría de la literatura. Es decir, hay un conflicto, hay una persona que es el héroe que tiene que superar una serie de obstáculos, en el oeste muchos más que en otros géneros, y al final o triunfa o fracasa y muere. Pero es la esencia de cualquier obra literaria. Luego ya pues, le ponemos búfalos, le ponemos indios, revólveres, un salón, pues lo vamos adornando. Pero en el fondo, en el western está toda la esencia de lo que sería la teoría de la literatura. Muy bien, gracias. Yo quería que pensarais qué personajes, si estuvieseis dentro de un western, ¿no? ¿Qué personaje os gustaría ser dentro de una película del oeste, dentro de una historia del oeste, ¿no? ¿Qué personaje os pediríais? A ver, pensad. Tú lo tienes clarísimo, Antonio, a ver. Yo el barman. ¿Cómo? El barman. Sí, seguro, sí, pero sin duda. Ahí detrás del mostrador, medio protegido, un mostrador en el que suele haber algo para defenderte, ya sea un revólver, un rifle o una buena estaca. Y generalmente, como tienes que dar de beber tanto a buenos como a malos, no te suelen matar mucho. O sea que, y además lo ves todo... Y te puedes esconder debajo del mostrador en un momento dado para que no te pillen las balas. El segundo sería el hombre del piano, pero como el hombre del piano... En ese he pensado yo, pero el del piano, sí, el del piano a veces acaba también bajo las balas. A ver... Jesús. Yo sería pianista, claramente. Vamos. Yo el pianista. Aparte que me gusta la música, las chicas al lado mientras que me toca el piano y cuando hay jaleo me voy, vamos, maravilla. Víctor. Sí. Yo creo que sería el caballo. A ver, sí, no sé por qué, me parece un animal súper noble y un animal con mucha fortaleza, un animal que traslada todo lo que es el western. En sus pezuñas va todo el polvo, va todo el barro, va toda la sangre, va la nieve, va el sufrimiento, va la gente que lleva arriba sintiendo, no sé, yo sería una metáfora de la vida en sí. Sí, no sería posible un western sin caballos, ¿no? Sí, el sonido, oyes el sonido de los cascos de un caballo y la música de Ennio Morricone y ya sabes que estás en una película del oeste. El caballo, sería el caballo, sin duda. Muy bien. ¿Lo has pensado, Cristóbal? Sí, si tuviera que elegir, yo creo que por todo el atrezo que lleva detrás y tal, sería el indio. Con todas las plumas, sin camiseta, el hacha, los pendientes, las pinturas de guerra, sí. Yo creo que mola. el indio. Mola. A ver, ¿vosotros tres habéis pensado? La verdad es que nunca me lo he planteado, pero no sé, lo que sí me he preguntado muchas veces, viendo películas y todas esas cosas, es que y siguiendo un poco el hilo conductor de lo que vaya a encontrar en mi relato, toda la gente, todos llevan pistolas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde venden las pistolas? Nunca sale la tienda de las pistolas. Quiero decir, con tanta demanda de pistolas es para que el pueblo tuviera un edificio gigantesco diciendo armería, ¿no? Y no aparece, ¿no? Pues venga, me elijo el vendedor de pistolas. Pues es una idea, es verdad que no sale nunca. Ahora en Estados Unidos las puedes comprar en el Carrefour, pues las sí, armas, pero en aquella época no sé dónde las compraba. Es un misterio, ¿no? Uno ve una película del oeste o lee una novela, es un misterio. ¿Dónde ha comprado la pistola? ¿No? Tú eso lo tienes muy en cuenta porque has pensado en el del pico y la pala, ¿verdad? Pensaste en el del pico y la pala que se hacía millonario y ahora piensas en el de los revólveres, sí. Los Winchester, hay una historia muy chula. Los rifles Winchester, claro, el dueño de esa fábrica se hizo millonario y su última descendiente era una mujer que había heredado la casa familiar en California y estaba convencida de que los fantasmas de todos aquellos que habían muerto por culpa de los rifles Winchester la perseguían por la casa. Y entonces ella estaba
constantemente construyendo su casa. Su casa estuvo en construcción hasta que se murió. Y para despistar a los fantasmas había puertas que no llevaban a ninguna parte, escaleras que terminaban en un muro, y la casa existe, es la casa Winchester, que está cerca de San Diego. Y es un lugar muy curioso y porque, ves, es una casa de madera, porque en Estados Unidos, en esa zona, todo es de madera. Es una casa muy grande y pues eso, hay puertas que no van a ningún sitio. Y ella pretendía que no la atraparan, ¿no?, los fantasmas de todos los que habían muerto por culpa de esos rifles. Así que tenga cuidado el personaje ese que vende rifles, no vaya a loquear, ¿no?, como la señora de la casa Winchester. ¿Habéis pensado vosotros? No, Tú quieres ser Sally Tres Dedos directamente. Hombre, yo me quedaría. Claro, con si es Sally. que mola mucho. Bueno, ese mola personaje. Sally, pero no mola lo que le pasa. sufrido Ya mucho, no. Entonces, me gustaría Sí. ser Sally sin pasar por lo que Eso Sally. es, directamente en la partida de Eso, ya, póker. ahí. Pues yo no sé, voy a decir un topicazo. Yo cuando era un crío jugaba con los Playmobiles que tenía mi fuerte del oeste ahí, con los indios, los vaqueros, tal. Y mi personaje favorito era el sheriff. Claro. Porque era el protagonista. Claro, y era yo me habría pedido el sheriff también, claro, el eso que de mandar. que partía el bacalao allí, ¿no? El Claro. bueno, Claro. el líder del pueblo espiritual. Y Sí. bueno, yo sería el sheriff, con mi placa aquí, Brillante ahí. en el paseándome por la plaza. ¿Eh? Una cosa, ¿sabéis jugar al póker? No. ¿O sois más de mus, de chinchón o de la brisca? De mus, ¿verdad? Claro, es que en España no somos de póker. El mus español real es el póker real español es el mus, ¿no? Aquí lo que jugamos es al mus. Pero hay gente que juega, ¿no? Cristóbal Sí, juega bien Mirete al mus. también, creo Sí, que- Víctor también. Además, al Hold'em Texas, ¿no? Ahí. ¿Y vosotros? Yo jugaba al póker en la universidad y con la gracia. ¿Al póker en la universidad? Sí, en la en universidad vez se de jugaba al al mus, mus. jugábamos al Dios mío, póker. qué vieja soy. Éramos más modernos. No, yo no, tampoco soy yo tan joven, pero no sé, jugaba con la gente que iba, me enseñaron ¿Sí? a jugar. Pero vamos, sé lo básico, pero con mis hijos, por ejemplo, tenemos un juego con fichas y jugamos Sí. súper rudimentario, o sea, yo nada de... Pero sé jugar parejas, dobles parejas, el full, Sí. tal, no sé qué. Y es divertido, pero eso, así, jugar por casa. Muy bien. Hombre, ya me imagino que una timba como la de vuestras historias no habéis estado nunca. Eso está bastante claro. Bueno, no quiero seguir preguntando yo porque quiero dejar el micrófono también a los asistentes por si alguien quiere hacer alguna pregunta a los 7 magníficos sobre libros, sobre los relatos o sobre cualquier cosa que tenga curiosidad. Ellos os van a responder lo mejor que sepan, igual que han salido muy bien parados de todo esto, este tercer grado que les he estado haciendo. A ver. Nos anima. Lo hemos dejado todo clarísimo. ¿eh? ¿Verdad? Hemos contado tantas cosas. Qué maravilla. Hola. Hola. Típica pregunta. Habéis entrado en un género nuevo, parece que habéis disfrutado. ¿Vais a hacer algo relacionado con el ¿Vais a seguir western? cabalgando? ¿Vais a seguir cabalgando por el ¿Pensáis hacer oeste? algo nuevo, bien por independiente o bien en grupo? A ver, es que estas cosas, como son así, vosotros no lo sabéis, pero vamos a ver vuestras caritas. Ya tenemos Distopía 3. Ah, Pero No. si no ha llegado Navidad. Da igual. Se adelanta. Si Son estamos sobrios. Los 7 pecados capitales. Así que ir pensando cuál vais a elegir. Porque no seguiremos en el oeste, pero Los vamos a podéis hacer juntar. otro volumen. Esta vez los 7 pecados capitales. Por aquí había ya guerra con la lujuria. eso que os iba a hay dos o decir, tres se seguro la que os querían peleáis quedar. todos por ese, Pero ya veremos. que tampoco está mal. Muy bien. Sí, esto también pensaba yo preguntarles a estos chicos, si iban a seguir cabalgando juntos, aunque fuese en otro género distinto, sí. Depende del orujo. Porque ya hablábamos antes de a ver lo que sale en Navidad, pero eso es que me ha sorprendido que no ha hecho falta llegar a Navidad. Ya. O sea, estos se juntan aquí 4 segundos. Y enseguida... No, pero sí es verdad que es una experiencia, hay que reconocer que es una experiencia, yo creo que hablo en nombre de los 7, que es una experiencia muy bonita por ese factor de juego que hemos empleado a la hora de hacerlo, esa libertad, eso salirnos de nuestros registros y nuestras obligaciones para escribir algo totalmente diferente, eso sin contar con el reto que supone ponerte a escribir algo que no es tu registro. A mí tú mañana me dices de escribir algo de terror y probablemente me dé terror, ¿no? Porque me parece un género dificilísimo y que no sería capaz de hacerlo o me costaría mucho hacerlo. Entonces, claro, esto tiene un factor de diversión que sería una lástima dejarlo.
abandonado, ¿no? Hombre, está claro que es un reto que os ha motivado mucho y que sois buenos escritores todos porque, vamos, habéis superado el reto con creces. Creo que... Yo, desde luego, lo sabe Antonio, yo no me habría atrevido a escribir un relato como lo que habéis hecho vosotros, ni de broma. Me parecía muy difícil. No estuve en la comida y no me emborraché con vosotros, ¿no? Sino lo mismo. Me parecía un reto recomendable, sobre todo a aquellas personas que empiezan, que se salgan de su registro, que prueben cosas nuevas, que experimenten. Muy porque bien, de este valientes. relato hemos aprendido algo para luego las novelas o el trabajo más serio que tenemos, ¿no? Siempre se aprende algo. Ha sido divertido a nivel literario, pero para mí ha sido muy divertido también a nivel personal. O sea, ese grupo de La mano del muerto era para verlo. O sea, era para estar ahí y verlo y era muy divertido porque son muy payasos y entonces era muy divertido. O sea, para mí ha sido un juego hacer el relato, eso, salirte de lo que tú haces y decir, venga, voy a ver qué sale. Y luego es muy divertido trabajar con ellos, es muy divertido. Pues nada, ya sabéis, a ver si nos deleitáis con algo más. Yo solo quiero invitaros a todos los que estáis aquí a que leáis este libro, La mano del muerto, que lo vais a pasar muy bien. Os guste o no os guste el western, lo vais a disfrutar y yo creo que con todo lo que os hemos contado esta tarde os tienen que entrar ganas de leerlo, porque si no es que lo hemos hecho muy mal. Así que espero que lo hayamos hecho bien y que a todos os apetezca leer estas historias. Así que bueno, si nadie tiene nada más que preguntarnos, pues finalizaremos el acto. Y ala, los libros están ahí fuera, os los dedican estos chicos todos. Pues nada, muchísimas gracias y mucho éxito con estas historias y con todo lo que escribáis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero que me dediquéis el mío, claro. Por supuesto. Confessing that I love you. Tell me that you love me too. I'm confessing that I need you, and yes I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you know you grieve me. All my life on you depends. Am I guessing that you love me? Dream of you in vain. I'm confessing that I love you over again, over again. I'm confessing that I love you over again. I'm confessing.
Chocamo feel no pain. I'm gonna drink my tea wine on a Mardi Gras day. Chocamo feel no pain. You better stop messing around. You better stop messing around. Cause I'm gonna put you in the cold, cold ground. So you better stop messing around. The Mississippi deep and wide. The Mississippi deep and wide. It's a sad day when the fool jump in. Chocamo feel no pain. You better leave my wife alone. You better leave my wife alone. Cause if I catch you, you dead and gone. Chocamo feel okay. Oh, the monkey got a pretty face. Yes, the monkey got a pretty face. Just look in the looking glass and you would see the monkey got a pretty face. Yeah, Chocamo feel no hey. Everybody. Yeah, Chocamo feel no hey. I'm gonna shake up and down on a Mardi Gras day. Chocamo feel no hey. Yeah, Chocamo feel no hey. Chocamo feel no hey. I'm gonna drink my tea wine on a Mardi Gras day. Chocamo feel no hey. You better stop messing around. You better stop messing around. I'm gonna put you in the cold, cold ground. You better stop messing around. The Mississippi deep and wide. The Mississippi deep and wide. It's a sad day when the fool jump in. Chocamo feel all day. You better leave my life alone. You better leave my wife alone. But if I get you, you dead and gone. Chocamo feel okay. Oh, the monkey got a pretty face. Yeah, the monkey got a pretty face. Just look in the looking glass and you will see the monkey got a pretty face. Come on with it. Sí, no. ¿Se oye? Sí. Para los clientes que querían el libro... Perdón, un segundito. Hola. Miren, para los clientes que querían el libro La mano del muerto, vamos a traer ahora mismo 8 ejemplares de la librería, ¿vale? Llegarán en torno a media hora o una horita, ¿vale? Venga, gracias. What a city you will see. All your dreams will come true and New Orleans.
what a city you will see. All your dreams will come true, and New Orleans. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui from shaking that thing. I gotta shake that thing. I gotta shake that thing. Well, I'm sick and tired telling you how to shake that thing. Looked at the clock struck 2. Baby, what you doing? It just won't do. You gotta shake that thing. You gotta shake that thing. Well, I'm sick and tired telling you how to shake that thing. Now, Jack and Jill went up the hill. Jill came down with a $10 bill. She must have shook that thing. She must have shook that thing. Well, I'm sick and tired telling you how to shake that thing. Hey!
Ah, si amanece y ves. Here I am, the Jolly Roll King, got a hump in my back from shaking that thing. I gotta shake that thing. I gotta shake that thing. While I'm sick and tired, telling you how to shake that thing. Looked at the clock looks 2. Baby, what you doing? It just won't do. You gotta shake that thing. You gotta shake that thing. While I'm sick and tired, telling you how to shake that thing. Now, Jack and Jill went up the hill. Jill came down with $100 bill. She must have shook that thing. She must have shook her thing. While I'm sick and tired, telling you how to shake that thing. Play wherever, man, she did see. To play with a man called Mr. Key. She had a dress made down to her knee. Went to the river, she couldn't get across. She paid $5 for no grand horse. The horse wouldn't pull, she swapped him for a bull. All you could hear, all the guys would say was a short dress. Everybody looking was a short dress. Everybody want to see was a short dress. Everybody looking was a short dress. Walk on by. I know a little girl, her name was Bee. To play wherever, man, she did see. To play with a man called Mr. Key. She had a dress made down to her knee. She went to the river, she couldn't get across. Paid $5 for no grand horse. The horse wouldn't pull, she swapped him for a bull. All you could hear, all the guys would say was a short dress. Everybody looking was a short dress. Everybody want to see was a short dress. Everybody looking was a short dress. Walk on by.
was down in Big Kid's ballroom on the corner beyond the square. Everybody drinking liquor, the regular crowd was there. I strolls on out to the sidewalk, began walking around. I looked everywhere, I thought she'd be, but my little girl couldn't be found. I walked past the big infirmary, I heard my sweetheart moan. Gee, it hurts me to see you here, 'cause you know you used to be my home. I goes on back to see the doctor. Your gal is low, he said. I went on back to see my baby. Good God, she was lying there dead. God bless her. She's mine, wherever she may be. She has rambled this wide world over, but she never found a man like me. God bless her. She's mine, wherever she may be. She has rambled this wide world over, but she never found a man like me. 16 cold black horses
buggy, she's riding. Goodbye, old gal. The dew is hanging diamonds on the clover. The moon is listening to the nightingale. And while we're lost in dreams, the world around us sings like a Louisiana fairy tale. The breeze is softly singing through the willows as hand in hand we stroll along the trail. And lovers at its height, enchanting us tonight like a Louisiana fairy tale. Is it real, this fascination? Are my dreams holding you tall? Are we here on a plantation? Or could it be heaven at last? Keep dreaming with your head upon my shoulder, and don't awaken till the stars go pale. The world is at our feet, the picture is complete, like a Louisiana fairy tale. Yeah. Is it real, this fascination? Are my dreams holding you tall? Are we here on a plantation? Or could it be heaven at